Bueno, buenas tardes. Hoy es una sesión muy interesante. Tenemos un tema que ha generado muchísimo interés desde diferentes sectores, no necesariamente desde las artes y el diseño, también desde sectores como la ingeniería, la misma biología, y es el tema del biodiseño. Pero nosotros quisimos arriesgarnos esta sesión en cerrar un poco más el espectro y abordar biodiseño con moda, que nos abre el espectro a unos abordajes supremamente interesantes. Y en eso, y gracias, vale la pena decirlo, a la gestión de la profesora Ángela Dottor de Diseño y Gestión de la Moda, tenemos dos invitadas. Una de ellas es la profesora Ángela Dottor, cuyo tema de investigación cruza el biodiseño con la moda, y Eldi Lázaro, peruana, que en este momento se encuentra en la Universidad de Colorado. Ya les voy a hacer un pequeñísimo resumen de sus perfiles. Entonces, la propuesta que tenemos para hoy es una propuesta que, si bien no se agota, es decir, hoy no vamos a ver todo el abanico de posibilidades que ofrece el biodiseño, sí nos vamos a aproximar desde un lugar bien interesante. El biodiseño, que es probable que sea un concepto de pronto muy cercano para algunos, absolutamente nuevo para otros, se inspira a la vez que parte de la naturaleza para pensarse sus procesos de creación y desarrollo de productos. Y eso hace que el uso de materiales vivos como hongos, levaduras, bacterias, nos hace pensar en otra manera, en otra materialidad. Y, por ejemplo, en el caso del biodiseño y la moda, el concepto de unos tejidos cultivados, que yo pueda cultivar mis tejidos, pues se pone sobre la mesa. Entonces, en esta sesión tenemos estas dos propuestas. Tenemos dos propuestas que integran todo el discurso del biodiseño, perdón, hablando con la moda. Entonces, vamos a empezar con Eldi Lázaro. Les voy a contar un poquitico de ella. Eldi es una diseñadora e investigadora peruana con una maestría en diseño de la Universidad de California, Davis. Fue residente en Autodesk Technology Center en San Francisco, donde investigó el uso de biocompuestos de micelio para aplicaciones en diseño de productos y tecnología wearable, lo que yo puedo usar en mi ropa, utilizando técnicas de fabricación digital. Eldi actualmente es estudiante de doctorado en el Instituto Atlas en Estados Unidos y miembro de Unstable Design Lab y Living Matter Lab. Sus áreas de investigación incluyen diseño interactivo, diseño sostenible, y actualmente está investigando el uso de materiales conductivos compostables para la aplicación de tecnologías wearable y también objetos interactivos. Les vamos a ir compartiendo las redes y la página web de Eldi, que vale la pena visitar. Nos permite entrar de una manera muchísimo más profunda a todo su recorrido. Eldi, ¿estás con nosotros? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eldi, bienvenida. Voy a dejar de compartir. Estaba compartiendo como eso. Listo. Entonces, Eldi, bienvenida. Muchas gracias por tu disposición, por tu interés. Celebramos mucho que estés acá con nosotros y somos todo oídos. Ok, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Eldi Lázaro. Estoy muy contenta de poder participar en una sesión como esta, especialmente para una universidad latinoamericana. Bueno, me voy a presentar rápidamente. Soy actualmente un estudiante de doctorado, mi primer año en el doctorado que se llama Creative Technology and Design en el Instituto Atlas, que es en la Universidad de Colorado Boulder. Trabajo con dos laboratorios de investigación. Uno de ellos es Unstable Design Lab, que es básicamente un laboratorio donde trabajamos con tecnología wearable, donde
donde investigamos cómo se puede incorporar toda la parte de materiales inteligentes en la ropa. Y también estoy asociada a este otro laboratorio que se llama Living Matter Lab, donde trabajamos con organismos vivos y varias cosas relacionadas a biotecnología y biodiseño. Am, bueno, voy a empezar mi presentación definiendo lo que es biodiseño y creo que si ponemos en internet biodiseño vamos a encontrar muchas definiciones y todavía creo que no tenemos una definición compartida entre toda la gente que trabajamos con biodiseño, pero mi definición es básicamente que es una práctica de diseño que reimagina la forma de crear, de hacer, dejando de lado la producción basada en combustibles fósiles o cualquier material que vienen, que son derivados del petróleo, y reemplazando estos procesos con unos procesos que son más amigables y que se integran con los ecosistemas y no los dañamos, ¿no? Entonces, para mí esto puede tomar muchas formas. Podemos ver muchos ejemplos en la práctica de personas que están aplicando biodiseño, que conectan la biotecnología con el diseño y de esa forma logran crear esos procesos que no dañan el medio ambiente. También podemos encontrar eh, trabajos en los que se aplica el criterio de un ciclo de vida cerrado, tratando de utilizar de no desperdiciar, de no mandar el desecho, de usar nuestro desecho de nuestro producto como una nueva materia prima reciclada o ya sea, o si es que es compostable, entonces tenemos un ciclo de vida cerrado porque no se está creando desperdicio. También se puede, creo que otra forma de abordarlo es conectando la biología con la artesanía y se puede ver eso también porque la artesanía pues es una práctica de hace muchos años atrás y la artesanía tenía este principio de trabajar las cosas de manera sostenible, como cuando se trabaja con el barro, cosas así. Entonces, cómo poder conectar estas dos áreas para poder crear ciclos de vida cerrado, productos sostenibles. Y también otra de las formas en la que yo puedo ver y en la que también me encuentro, muchas veces mi trabajo se encuentra situado, es entre el biofabricación de materiales conectados con diseño. Entonces, para mí todas estas son algunas de las formas que toma la práctica con biodiseño y voy a mostrar dos de mis proyectos. Uno que fue que trabajé durante mi maestría, se llama Microaccessories y básicamente es el uso de micelio para poder crear accesorios, wearables. Y para muchos que quizás no están familiarizados con lo que es micelio, pues micelio son las raíces de los hongos y ellos pueden, este organismo vivo puede crecer en un sustrato orgánico que puede ser granos de café usados, cáñamo de linaza, eh, un material orgánico que les sirva de alimento. Y una vez de que crece, pues el micelio trabaja como si fuera un aglomerante natural y pone como las partículas del sustrato juntas y puedes crear, digamos, un material biocompuesto. Entonces, en como 12 o 15 días, el que el micelio ha crecido en el material, pueden ver aquí en la imagen del lado derecho, va a tomar un color blanco, que quiere decir que ha colonizado totalmente el sustrato en donde estaba creciendo. Y una de las razones por la que yo estaba investigando este material era porque estaba tratando de ver qué materiales alternativos pueden existir para el MDF o el acrílico, que son materiales que se usan mucho en el corte láser y en el prototipado con fabricación digital. Pero en ese proceso, además de poder lograr este material biocompuesto que tenía propiedades muy buenas, como era resistente al calor, es aislante, tiene un peso muy liviano, puede tomar cualquier forma y es hidrofóbico. Entonces me di cuenta que estas propiedades eran geniales para poder embeber electrónicos. Y en ese proceso es de que eh, investigando me di cuenta de que también podríamos obtener no solamente el material compuesto como para un reemplazo del MDF o de un acrílico, pero también podríamos hacerlo crecer como hasta el día 40 en el que podemos obtener un cuero de hongo. Entonces,
en varias de las publicaciones que tengo justamente muestro el paso a paso de cómo desde el momento en el que se va creciendo el micelio hasta que se puede obtener esta extracción del cuero de hongo, y cómo también este cuero de hongo se podría utilizar para embeber electrónicos, que es en lo que me voy a enfocar ahora por el tema que es sobre diseño y moda. Bueno, entonces el micelio lo utilicé, la piel de micelio lo utilicé para crear esta tecnología wearable y poder embeber electrónicos. Y voy a mostrar aquí un video que, a ver, déjame, allá, voy a poder, como que pueden ver cómo se ven los wearables. Este es con la piel de micelio y tiene algunas piezas electrónicas embebidas. Y lo interesante es de que la idea era de que en el ciclo de vida de este accesorio, los electrónicos podrían ser reutilizados y la piel de micelio podría ser compostado. Em, entonces, bueno, como mencionaba, estas son algunas imágenes, ¿no? El uso de la piel de micelio para poder embeber electrónicos. Como este concepto de poder utilizar sustratos que sean compostables en ese momento eran casi nuevos en la comunidad en la comunidad de la moda. Presenté este trabajo en el Rome Fashion Week en el 2020, inicios del 2020, pero previo a eso, al finales del 2019, con la publicación de investigación que hice al respecto. También participé de una exhibición y ganó un premio en esta conferencia en la que participé, que se llamaba Week, que es una conferencia sobre wearable technology. Y también pude presentar mi trabajo en un evento que hubo en MIT Media Lab, que el evento se llamaba Wearable Biotech and Global Interfaces. Entonces, esto mostró mucho como el interés de la comunidad que estaba involucrada con temas de biotecnología, de moda, de investigación, y creo que despertó también, despertó mucho interés de otras personas o investigadores haciendo un trabajo similar, y ahora pues podemos ver de verdad como mucho más avance, empresas que ya trabajan, están haciendo crecer cuero de hongos de manera industrial, de manera que se puede escalar y ya creo que eso está como bastante conocido. Entonces, pero en este momento era la idea de poder pensar de que podríamos tener un accesorio, en este caso los microaccessories, que tenía un ciclo de vida cerrado, ¿no? Desde el momento en el que crecemos el material, lo preparamos, embebemos los electrónicos, usamos los accesorios, ya no lo queremos más como toda esta tendencia de usar y desperdiciar, entonces ya no lo queremos más, entonces reutilizamos los electrónicos, compostamos el sustrato y como cerramos el ciclo de vida de estos accesorios. Em, bueno, después de eso, esto fue el trabajo que hice durante la maestría, y ahora durante el doctorado, después de que empecé el doctorado, hemos trabajado en esta colección que se llama Camaleón y se presentó en el 3D Fashion Week 2021, que fue el 3D Fashion Week de Latinoamérica, que la sede fue en Lima, Perú. Y aquí voy a mostrar un video para que puedan ver también en qué consistió y de qué se trata. A ver.
Bueno, como han visto en el video, quizás se preguntará como qué es este material, de qué se trata. Em, pues básicamente, déjenme, voy a pasar al próximo slide. El material con el que he trabajado estos accesorios no he trabajado con un organismo vivo, pero es un material que se puede reutilizar. Es un biofoam. Tiene tres ingredientes principales que son la glicerina, gelatina, agua y un poco de jabón vegetal. Entonces, con esos tres materiales se puede crear un material que es muy parecido al foam, que es como como bien parecido a una espuma, como lo que podemos conocer y encontrar también, creo que cuando trabajamos en fashion. Y este material, y lo bueno es de que tiene la versatilidad de poder ser extruido, así como han visto en el video, que utilicé una jeringa para poder extruir el material. Pero en ese momento, cuando estaba haciendo las pruebas, estaba tratando de entender cómo el material funciona, cuáles son sus densidades. em, y bueno, ahí fue donde se me ocurrió porque el material se puede reutilizar, es como un bioplástico que después de que has creado el material podrías volverlo a cocer en calor y se disuelve y lo puedes volver a reutilizar. Entonces, agregué dos tipos de pigmentos que son biocompatibles. Un pigmento eh, es sensible al calor y es por eso que puede cambiar de color. Lo que ven en el lado izquierdo, que es cuando está en sombra, es color azul y cuando está en la luz natural se vuelve color blanco. Utilicé estos pigmentos biocompatibles que lo que hacían era le daban ese aspecto de interactividad al accesorio. Y el otro pigmento que utilicé este también es el mismo, solo que en otro color. Y el otro pigmento era con sensibilidad a los rayos UV. Entonces, cuando está en su estado natural, sin exposición a los rayos UV, es de color blanco. Y luego, si es que se expone a rayos UV o está expuesto al sol, se vuelve de color azul. Esos pigmentos los pude integrar en el foam y la diferencia de esto cuando se crean materiales que son con organismos vivos es de que este material de por sí no se puede compostar, pero lo que sí puede hacerse es reutilizarse. Entonces, antes de mostrar el ciclo de vida, para que esté como un poco más claro, también me gustaría mostrar de que una de las formas como se podría utilizar el material, este biofoam, es como creo que lo llamamos stabilizer, que es como la, ba- la, la base que se usa cuando se hacen bordados y por lo mismo de que el material se disuelve en agua, el material se disuelve en agua y no genera ningún tipo de contaminantes para el drenaje. Entonces, cuando se lava, después de haber hecho un bordado, se puede lavar el jean o algo y el material se va a diluir en agua sin ningún problema. Eh, También otra cosa que habíamos probado es ver como esa versatilidad que tiene el material para poder ser cosido, para poder ser bordado, para que se puedan hacer pliegues o todas estas formas que podrían tomar para el área de fashion. Pero al mismo tiempo también como estamos bien involucrados con la parte de tecnología wearable y como decir, eh, prendas que sean inteligentes, lo que hicimos fue buscar de que el biofoam podría ser integrado con unas fibras conductivas que por la versatilidad que tiene el material de ser disuelto, las fibras al final del ciclo de vida, después de que el foam está disuelto, las fibras se pueden recuperar y se puede volver a hacer una fibra conductiva con las fibras que se han utilizado dentro del material. Entonces, el motivo por el que hemos integrado el biofoam con fibras conductivas es porque estamos intentando crear sensores. Podríamos crear sensores de presión y esos sensores de presión se utilizan muchísimo en smart textiles, en prendas inteligentes. Se utilizan mucho lo que son sensores de presión, sensores de fuerza. Entonces, algo que pudimos hacer es caracterizar este sensor de presión y poder darnos cuenta de que
sí funcionaba, de que sí podríamos saber qué cantidad de presión tenemos que aplicar en la pieza y qué cantidad es la que se va a deformar o a presionar. Y bueno, entonces en viendo el ciclo de vida de este biofoam, podemos ver de que los ingredientes que se necesitan inicialmente, que es la gelatina, la glicerina y el jabón vegetal, pues son normalmente desperdicios de otras industrias, como la gelatina muchas veces es de industrias de que hacen, que trabajan con animales, pues ese es un desperdicio para ellos y que son materiales que se podrían utilizar para crear este material. En el transporte, pues nosotros nos comprometimos a trabajar con materiales que podríamos encontrar cerca, como en el estado en el que vivimos o en un lugar cercano al que vivimos, por lo menos el estado vecino. En el método de fabricación, pues se trabaja con un tipo de fabricación que es más parecido a lo que es como cocinar o como baking, y este como hornear o cocinar, que es algo de lo que nosotros estamos bien acostumbrados. Entonces no estamos trabajando con high technology, con tecnología que es muy sofisticada, sino estamos trabajando con a lo que le llamamos low tech, que es como una tecnología, casi digamos como ni tecnología, porque es lo que hacemos en casa todos los días. Entonces ahí ya reducimos todas las temas de emisiones, la cantidad de energía que se utiliza para crear material. En la etapa del uso, pues es donde hemos eh, pensado de que crear sensores de presión para los que trabajan con textiles inteligentes sería una gran aplicación, al mismo tiempo de también poder crear de repente como enclosures, que son como las carcasas de electrónicos que podrían también ser inteligentes, o para empaques inteligentes para poder determinar en dónde la pieza electrónica está creando la mayor presión, entonces necesita mejorar el diseño del empaque, por ejemplo. Am, y bueno, al final del ciclo de vida de este biofoam, como mencioné, si es que se ha hecho un biofoam que es inteligente y que tiene estas fibras conductivas, pues el biofoam se disuelve en agua y las fibras conductivas se recuperan. En este caso nosotros hemos usado pues solo una pieza magnética que recuperaba las fibras, y luego esto se puede volver a, a hilar y poder crear otro hilo conductivo para futuro uso. Y así es donde tenemos pues un ciclo cerrado de este material. Y bueno, estos son los dos ejemplos que quería mostrar, que están bastante alineados con lo que es moda y biodiseño. Y no sé, me encantaría preguntarle a la audiencia qué otras aplicaciones se imaginan. Am, bueno, muchas gracias. Aquí están mis datos y links por donde me pueden encontrar. Muchas gracias, Eldi. Espero que de acá surjan varias preguntas. Yo también tengo bastantes, muy sugerentes las propuestas, y también como toda esta apuesta que abres para el cielo es el infinito, ¿no? O sea, el infinito es pues el límite. Nos podemos imaginar muchísimas posibilidades, desde lo sustentable, desde el aprovechamiento de estos recursos. Perfecto, mil y mil gracias. Gracias. Vamos, si te parece, vamos a pasar a Ángela, la profesora Ángela Dottor, y luego damos lugar a preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Ángela, ¿estás por ahí Hola, con buenas nosotros? tardes. ¿Me escuchas? Hola, Angelita, ¿cómo estás? La profesora Ángela Bien, Dottor, Silvia. como ya les había comentado, Ángela es profesora del programa en diseño y gestión de la moda. Creo que tengo varios estudiantes de esa carrera. Les voy a contar un poquitico, perdón, sobre el perfil de Ángela. Ángela Dottor tiene un doctorado en diseño, es diseñadora de modas y textiles, magíster en dirección de marketing. Actualmente es profesora asociada de nuestra universidad, con experiencia en enseñanza del diseño de indumentaria, con procesos conceptuales, creativos y experimentales. En los últimos años ha dedicado buena parte de su tiempo a la investigación del diseño en dos líneas:
La primera es marcada en proyectos con horizonte de investigación en sostenibilidad y materiales para la moda. Y la segunda en estudios culturales del vestir, lo que amplía y vincula su mirada crítica como aporte a los estudios de moda para impactar y articular el sector académico y productivo. Bien, querida Ángela, entonces somos todo oídos. Gracias, Silvia, y gracias, Eldi, por la presentación. Me alegró mucho verte y escucharte. Bueno, yo voy a abordar esta charla desde pues, la creación textil e indumentaria, sumándole el biodiseño. Como bien lo explicó Eldi, digamos, la perspectiva que yo tengo y con la que trabajo no es solamente la de como la de trabajar con organismos vivos, sino también tomar la naturaleza y la biología como inspiración para el diseño y, bueno, la sostenibilidad. Entonces vamos a abordar realmente desde dónde empieza como esta intención de trabajo y es primero como con la visión sistémica o la visión de la naturaleza como sistema. Luego pasaremos a ver cómo la intersección entre lo natural, el diseño y la teoría. Y luego miraremos cómo se ha buscado la sostenibilidad y cómo la hemos ido construyendo en los procesos de indumentaria y textiles. Bueno, me gusta iniciar con esta frase, es de un colega que aprecio mucho, chileno precisamente, que habla de la visión de la naturaleza. Perdón, un segundo. La visión de la naturaleza implica mirar el entorno del diseño con el lente de la biología. Entonces, la explica muy bien porque ha sido como esa mirada que nos permite encontrarle un sentido diferente y de pronto un sentido más profundo al diseño y al arte. Entonces nos permite como darle otros valores y otros sentidos. Y ahí es donde hemos estado trabajando pues, de manera muy juiciosa, interdisciplinariamente, con el semillero, con varias personas. Bueno, entonces les decía, estas investigaciones y estos casos los hemos desarrollado con visión sistémica. ¿Por qué? Porque nos ha permitido encontrar cómo se construye el conocimiento alrededor del diseño, pero teniendo en cuenta no solamente el diseño como un material, como un objeto, sino realmente involucrándolo y dándole una perspectiva completa en la que lo podemos ver adentro de un sistema. Puede ser un sistema biológico, puede ser un sistema social, puede ser un sistema cultural. Entonces, cuando logramos verlo y comprender sus dinámicas, sus relaciones, sus límites, podemos entender cómo se construye en sí mismo y ahí es cuando nos vinculamos con ese concepto de autopoiesis de Maturana y Varela, quienes realmente hicieron un estudio no solamente de la vida y de las dinámicas de la vida como una forma de sistema, sino realmente lograron como comprender la filosofía de la vida, ¿no? Cómo se desarrolla y se mantiene la vida es realmente el estudio pues, de la biología, o sea, cómo son esos modos de vida. Y en esa medida, entonces cuando trabajamos con materiales, con objetos, con diseño, ya no los vemos así solitos, los vemos dentro de unos sistemas que pueden construir a su vez sistemas sociales, que pueden impactar sistemas sociales, pueden impactar formas de consumo, pueden impactar también formas productivas, formas artesanales. Entonces, si nos damos cuenta, todo está muy relacionado y por eso es tan importante para mí y para nosotros la visión sistémica. Bueno, las dimensiones de la visión sistémica, entonces las han estudiado diferentes personas en el último tiempo. Perdón, tengo otro micrófono como abierto, me interrumpo un poquito. Sí, por favor, discúlpame, voy a mirar, es que desafortunadamente no nos está dejando, a mí no me está dejando bloquear, pero... Listo, pero creo que ya, Sí, es que sí, a ya lo veces silencié. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces estas dimensiones y la visión sistémica sabemos que no es algo nuevo, viene, bueno, Edgar Morin, la han trabajado muchísimos pensadores y viene del pensamiento complejo, pero al mismo tiempo esa visión localizada ha sido fundamental. Cuando hablamos de localizada es cuando nos metemos directamente en un ecosistema, en un sistema productivo, en un sistema cultural,
específico y desde ahí lo pensamos, ¿no? Ahí es cuando también le dimos estas dimensiones a esa visión sistémica y es un poco como el manifiesto de nosotros, no solo como semillero y como investigadores en materiales y en sostenibilidad en la TADEO, sino es esa visión interseccional, ¿no? La visión de Arturo Escobar frente a cómo se piensa el sistema, la dinámica de la vida, los sistemas vivos y en este sentido, cómo se pensaría el diseño en estas diferentes dimensiones, ¿no? Respetando las cosmovisiones o las visiones ancestrales, artesanales, las formas de vida y las formas de ver la vida de los diferentes grupos y comunidades con que se trabaja, ¿no? Y de dónde vienen nuestros insumos o de los grupos artesanales con que trabajamos. Ya después comprender las dimensiones biológicas, cognitivas, sociales, ecológicas y afectivas, bueno, todas igualmente importantes y necesariamente, o más bien, dimensiones que deben ser vistas cuando se estudia también un material, ¿no? Porque si no termina aislándose totalmente y se piensa solamente como en la tecnología y se olvidan los impactos que puede tener esta producción o este desarrollo. Entonces, si nos vemos nosotros y nuestros diseños y nuestros productos dentro de un ecosistema como un organismo que impacta de ida y vuelta, ahí es donde empezamos a comprender y a trabajar una visión realmente sistémica, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros hablamos también de los principios de la naturaleza, ¿no? A partir de estos, empezamos a diseñar, comprendemos la naturaleza misma de los productos, su naturaleza íntima, su forma de creación, su forma de adaptación, bueno, y según esa naturaleza, también la respetamos y con ella trabajamos. También es inspiradora, por así decirlo. Acá tenemos los principios de diseño, pues que finalmente son muy conocidos y nos sirven para, no solamente para hacer biomímesis y bioinspiración, sino nos sirven para construir nuestros manifiestos de trabajo, ¿no? Entonces, la naturaleza, bien lo dice Benjus, o lo dijo, perdón, en 2013, la naturaleza sabe lo que funciona, lo apropiado y lo que perdura. Y Jacob en 2014 dijo, la organización de los sistemas vivos obedece a una serie de principios físicos y biológicos, entre ellos la selección natural, autorregulación, mínima energía, entre otros. Si logramos entender los principios y las dinámicas sistémicas que son indicios, pues vamos a tener como unas lógicas productivas más amigables, ciclos que en efecto respeten la naturaleza y el sistema donde están. Bueno, acá nosotros trajimos esta teoría y más bien metodología de creación de ciclos, en efecto ciclos cerrados, que es la metodología del profesor Braungart, la teoría Cradle to Cradle, con la que se trabaja realmente los materiales dentro de su propio ciclo. Entendemos que el primero, el ciclo verde, es un ciclo cerrado que es desarrollado para organismos vivos o para organismos que vienen de la naturaleza, ¿no? Entonces, realmente los organismos vivos deberían terminar su ciclo productivo igualmente en la tierra y ser un nutriente nuevamente para el suelo, para las plantas y que continúe una producción, un uso, un desarrollo, pero que siempre esté en su ciclo cerrado. Es decir, que de la cuna a la cuna o que vaya desde donde nace hasta vuelva al sitio donde nació. Cuando vemos el ciclo técnico, que es el ciclo azul, es un ciclo para productos que han sido desarrollados por, por el hombre, ¿no? Son productos de tecnología. Este tipo de productos, pues claramente desarrollan materiales y desarrollan tecnologías que no necesariamente pueden llegar o deben llegar mejor al ciclo natural, al pasarse al ciclo verde. Entonces deben mantenerse en su ciclo cerrado tecnológico. Para esto, todos los materiales deberían ser pensados, como también lo decía Elvi, para reutilizarse, reensamblarse o reciclarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estaría el ciclo cerrado desde lo tecnológico. Esos son productos que estaríamos pensando sobre todo en tecnologías, pues en textiles también que no son naturales, en todo lo que son electrónica y bueno, creo que todo eso ya deberías tener un ciclo cerrado para que no tengamos el problema
de contaminación tan fuerte que tenemos pues como en el mundo, ¿no? Entonces, en esa medida podríamos estar construyendo huellas positivas. Hablamos de huellas de carbono, huellas biológicas, realmente positivas, porque el ciclo no se va a saltar de un lado al otro, sobre todo el ciclo técnico, invadir el ciclo biológico. El problema es cuando los residuos técnicos, sean químicos, sean material sólido, particulado, empieza a invadir el espacio verde, el ciclo biológico. Entonces no hay que dejarlo salir. En esta medida, entonces nosotros tomamos estas teorías, tomamos esa visión sistémica, comprendemos como la importancia del sistema natural, de la naturaleza en sí misma, comprendemos que la creación debe estar como muy bien pensada para responder y ser responsable con el medio ambiente, y en esa medida pues vamos a crear. Entonces ahí nuestro foco es la sostenibilidad en mi caso, ¿no? Es la sostenibilidad, y ha sido el biodiseño una herramienta para tomar el camino, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver como algunos casos y las búsquedas de sostenibilidad que hemos dado acá en la Tadeo con el Semillero de Moda Sostenible en conjunto con el programa de Ingeniería Química, específicamente con el Semillero de Nanobioingeniería, con quienes trabajamos de la mano. Bueno, el primer caso entonces precisamente y es el caso actual, es el de construir textiles e indumentaria precisamente con. Nosotros hablamos de material compostable como material que puede llegar al final a ser abono y nutriente para la tierra, desde donde nació. En efecto, entonces sería un textil positivo, un textil de huella positiva, y podría ser además un textil en términos de salud saludable, ¿no? Tomamos el primer caso, entonces nos ubicamos dentro de un sistema social y una cadena productiva colombiana. Hablamos de la cadena productiva del arroz. Trabajamos con residuo de arroz o arroz defectuoso, del que ya no es apto para el consumo porque sale como más duro, más quemado. Algo le puede pasar a la cosecha, o porque por algún defecto salió diferente, pero mantiene componentes de almidón. Entonces es un arroz que para hacer un material funciona, no necesariamente para alimentarse, porque podría cambiar el sabor o algo, pero aquí funcionaría bastante bien. Entonces trabajamos con residuo de arroz y con la cascarilla también del arroz, de los cultivos hechos en el Tolima por pues, comunidades o grupos de agricultores. Entonces, tomamos el arroz y desarrollamos una película textil. Luego esa película, ¿cómo se desarrolló? Pues se hizo una mezcla también con glicerina, con alginato, con vinagre. Se hizo básicamente una película textil con la que podemos después intentar hacer una indumentaria. Y hicimos sus pruebas de compostabilidad. Acá está el equipo de trabajo. Acá hay una muestra del indumento, pero ya vamos a revisarlo mejor de la indumentaria que está desarrollada. Bueno, entonces se hizo la mezcla de la solución y se desarrollaron diferentes películas. Esas películas se les hizo pruebas de confección, de color, se les aplicó diferentes mezclas con las que pudiéramos no afectar su compostabilidad, su degradabilidad, y pues que también ganar algo de resistencia. Entonces, bueno, acá tenemos parte de las pruebas. Cuando ya logramos hacer la película, la caracterizamos físicamente, químicamente y también culturalmente para comprender si este ejercicio de creación impactaría positivamente a alguna comunidad. O pues a este caso el grupo de agricultores, pero también a los diseñadores, ¿no? A quienes pudieran trabajar con esta película. Entonces eso implicaba reconocer todo el material, después de explorar con él y construir o hacer. Esta película, acá nosotros, incluso es un salón ahí en la Tadeo donde desarrollamos las películas. Más o menos dura de 10 a 15 días en el secado total de la película, y luego
Si le aplicamos otras mezclas puede durar un poco más. Por ejemplo, algunas le aplicamos eh, burra de café que también es residuo de cadena alimentaria para dar como unas mezclas diferentes, ¿no? Y para el ejercicio de color aplicamos tintes y color, pero también de cadena alimentaria para que se respetara como todo el ejercicio de no dañar el material e incluirle otras cosas. El ciclo de vida es un ciclo de vida corto, básicamente para que el material va a envejecer. Yo tengo pruebas textiles y lleva un año, está en este momento todavía en prueba y está bien, todavía está vivo, pero si yo quisiera deshacerlo, pues también lo debo poner en humedad durante varios tiempos para que empiece a deshacerse. El material lo hemos probado, este está hecho con borra de café que les decía, por eso se ve como el pigmento así mezcladito. Tenemos otras películas que tienen mezcla bueno, el azul, sí son, el azul y el rojo son de tinte de color de la empresa alimentaria, industria alimentaria, y el negro sí es que tiene residuo de ceniza de carbón activado o ceniza de madera. Se le puso ceniza de madera porque nos pareció, y bueno, las propiedades que tiene para abonar la tierra son importantes, pero también porque al ser antioxidante hacía que la película tuviera una vida útil mucho más alta. Bueno, acá tenemos las telas, tenemos algunas versiones, todo esto todavía está en trabajo y está aún, digamos, con un tiempo en el que se está midiendo cuánto puede durar. Las pruebas de compostaje, las pruebas realmente se hacen en plantas, se siembra o se pone adentro en el suelo de la planta con el pH natural del suelo o de la tierra, se pone dentro de las películas se regaba diariamente y se hizo el seguimiento hasta cuándo desaparecía o cuánto tiempo se demoraba en degradarse y si cambiaba el pH o si cambiaba las propiedades normales del suelo. Entonces, las pruebas de compostaje se hicieron, todo salió positivo, bien, el tiempo de compostar es de 3 semanas y lo que es bastante rápido. Entonces, el uso al final de esta película textil puede ser para indumentaria como podría ser para otras partes de pronto de la industria también, para los impactos de la industria de la moda, por ejemplo, porque haciéndolo en calibres delgados puede ser un material más delgado muy similar a los plásticos. Bueno, el siguiente caso o el siguiente ejemplo es de seda. El ejercicio de seda fue una obtención de nanohilos de fibroína con propiedades termocrómicas. También acá jugamos con el desarrollo del cambio de color, que ahora que veía el trabajo de él, me llamaba mucho la atención. El de ella cambiaba de color con la sensibilidad a los rayos UV, el de nosotros con la temperatura. Básicamente era con el cambio de temperatura se cambiaría el color. Pero aquí también trabajamos con la seda porque era un material, esto es residuo de seda, realmente no es seda totalmente fina, hiladas, ustedes las ven, este es el residuo que queda de cuando se hila el capullo de seda, quedan estos pedacitos muchas veces, es la seda rota, trabajamos con residuo de seda 100% orgánica del Cauca, y adicionalmente seda que cultiva y es trabajada por una comunidad de mujeres tejedoras y artesanas y cultivadoras de la seda. Ese caso era muy especial y muy bonito porque es en el Cauca, y bueno, acá está el cultivo de morera en el fondo de esta fotografía. Y es bien interesante porque ellas trabajan bajo un concepto de economía solidaria y adicionalmente los productos son productos 100% orgánicos. Bueno, acá está el semillero, el equipo de trabajo con que estábamos. Siempre es un equipo interdisciplinario, tenemos estudiantes de ingeniería, tenemos estudiantes de diseño de la moda, está la profesora Alice Pataquio y estoy yo. Bueno, entonces, bueno, acá les voy a mostrar, por ejemplo, cómo cambiaba de color. Este es el capullito de seda. Nosotros desarrollamos entonces la síntesis del tinte. Se volvió el capullito. Hicimos varios cambios, el de amarillo a naranja, el de rosado hacia amarillo,
Bueno, se desarrollaba entonces con el cambio de temperatura, entre más caliente se volvía más amarillo y entre más frío, pues cambiaba hacia naranja. Igual también se hizo de azul hacia violeta. Estas que ven acá, bueno, eran varios ejercicios que se hicieron y se trabajó básicamente para, bueno, miremos este un segundo que bueno, era de azul a violeta. Bueno, este trabajo con seda se hizo básicamente para buscar desarrollar primero algún elemento de innovación precisamente para estas artesanas del Cauca que querían hacer una exhibición y se quería trabajar la seda también como un elemento tecnológico. Nosotros acá hicimos dos cosas. Cuando ustedes vieron este pequeño video al comienzo, esta película que se ve acá también es de seda. Se fundió el capullo de seda, se fundió y se sacó película de seda. Esta película todavía se está probando para que sea un textil grande, porque realmente se podía ver que parte del capullo que se pierde, que no se hila y que no llega a ser realmente hilo y tejido, podría también fundirse y hacer una película textil. ¿Cuál era el tema acá? Que pues es un material muy noble, tiene unas características de lustre, de brillo, tiene unas características que hay que aprovechar. Entonces, digamos que se está todavía como en periodo de si se utiliza o no se utiliza totalmente. Bueno, y el tinte se hizo y los nanohilos se hicieron a partir de la seda 100% pues orgánica cultivada en el Cauca. Al final en la exhibición de ellas pues les fue bastante bien, llevaron parte de esta colección las modelos o las personas que lo tenían puesto cuando cambiaba la temperatura, pues el atuendo cambiaba. ¿Qué se hizo en este hacia atrás? Pues se reconoció y se utilizó no solamente la seda, el filamento, sino se reconoció todo ese camino, pues a procedencia de la seda, y se analizó física, químicamente, mecánicamente, y se trabajó con todo el material para hacer estos desarrollos. El tinte termocrómico esta última película tuvo como mucho interés por parte de personas que trabajaban con niños, porque decían bueno, para los niños, no solamente para el tema de la temperatura, porque además este tinte reaccionaba entre la diferencia entre 38 y 40 grados, digamos, también. Pues si uno lo pone sobre la piel y tiene fiebre, decir que le podía cambiar de azul a violeta. Entonces, tenían mucho interés como en terminar de desarrollarse, como ya llevarlo a un producto médico. Nosotros en esa parte pues ya llegamos como hasta un punto, pero es un horizonte de trabajo que sigue ahí, ¿no? Y el tinte está desarrollado por los estudiantes que están acá, Ivonne y Juan Pablo, en conjunto con Alice y conmigo, está todo el desarrollo para que se pueda utilizar en diferentes pues, sustratos, pero de fibra proteica. Eso es importante. La fibra tiene que ser de base de proteína. El caso 3, que es el caso lana de oveja criolla, es una cosa interesante también porque, pues, como ustedes saben, en Colombia somos un país andino con ovejas rastas que conocemos vemos en muchos lugares de nuestros campos colombianos y hemos trabajado con lana no solamente para impactar positivamente a los artesanos que la producen, que cuidan sus ovejas y producen la lana, sino por mantener un oficio artesanal alrededor del tejido. Entonces lo que hicimos fue trabajar con la lana, como llevarla a un universo tecnológico, a un universo de ciencia y también pues, al universo de la moda, ¿no? De la indumentaria. Bueno, las características de nuestra lana, que son como esta que vemos acá, la lana de oveja, es una lana que es dura, áspera y tenía unos problemas básicamente por el fuerte olor y por lo abierto de la fibra que genera en muchas personas alergia, pero realmente es la sensación de piquiña, es como un material áspero, a diferencia de la vicuña o la alpaca, es bastante fuerte, gruesa la fibra. Entonces se hizo un estudio de la naturaleza íntima de la lana y pudimos entender o comprender que el material perdón, que la fibra
era una fibra que estaba hecha por núcleos como uno, luego otro, como cilindros, capas, y que la última capa es exactamente igual a la de un cabello como el cabello humano, como el nuestro, que si le da mucho sol o que si está expuesto a un material muy fuerte, se puede quemar y estas escamas se empiezan a abrir, ¿no? Al abrirse es que, es que la fibra se pone áspera, ¿no? Que va a maltratar, que va a picar. Entonces en ese ejercicio nosotros hicimos, y esto es bien bonito porque ha sido realmente gracias al proceso con la profesora Alice Pataquiva y con Ingeniería Química, logramos entender la naturaleza de la fibra y lográbamos entender también el problema de por qué era áspera. El problema aquí y la necesidad era de suavizado, ¿no? Básicamente que pudiéramos ponernos la ruana, el suéter tejido sin que nos picara y sin que ese olor fuera tan fuerte, ¿no? Entonces se trabajó sobre ese problema de diseño y lo que se hizo y al comprender que la composición de la lana era básicamente queratina y que lo que pasaba era que la última capa estaba desgastada, entonces lo que habría era que recuperar esta última capa o como lijarla. Se podría lijar por términos de tracción, como con lija normal, con un material áspero, quitarle la escama, pero se decidió fue aplicarle o arreglarla como se arreglaría un cabello normal y es con hidratación, con la misma proteína que le hacía falta al cabello. Entonces, en ese ejercicio se desarrolló una síntesis que básicamente era un suavizante, una queratina natural con origen natural también. Se trabajó, se aplicó sobre la fibra, acá están las fotografías. Esta es una fotografía de una lana normal con las escamas abiertas previo al suavizado. Esta es una lana totalmente suavizada ya con la aplicación de la queratina natural. Y esta ya es como un siguiente paso y es una lana que se suavizó, pero estas partículas que se ven así como estos pedacitos, son la aplicación de nanopartículas de plata, pero eso fue para hacer un ejercicio de nanoestructuración y caracterizar la lana para que se volviera antibacterial. Todo esto también con un ejercicio de intentar producir materiales tecnológicos con nuestros propios materiales, ¿no? Con nuestros materiales locales, ¿no? Entonces, acá trabajamos, eran los resultados, lana totalmente suavizada. Se tejió, se hizo la indumentaria, se hicieron las pruebas y bueno, y este es un calzado que es el prototipo de un calzado para pie diabético, porque como la lana quedó totalmente antibacterial, podía, matar o acabar bacterias y hongos. También tenía antihongos, entonces era interesante porque una persona que tenga problemas de piel, los zapatos le iban a representar no solamente suavidad y comodidad, sino seguridad en términos de salud, ¿no? Entonces, este era uno de los prototipos. Y esta es la lana que nosotros normalmente vemos en el altiplano cundiboyacense, ¿no? Es la misma lana, ya en el tejido. ¿Qué se hizo? Y el resultado realmente lo importante era socializar el resultado, la receta y, el método de suavizado con los lanas, que eso se hizo y fue lo importante. Acá. Bueno, y el último caso, ya como para cerrar, es el de celulosa bacteriana. Básicamente esas son gestadas o crecen en kombucha, ¿no? Este textil, o más bien la idea era cómo construir un biocuero. No somos los primeros en nada de esto. Normalmente hay muchos referentes, antecedentes acá. La pionera fue Susan Lee. Y nosotros lo que quisimos fue replicar su ejercicio y ver hasta dónde podíamos llegarlo y qué podíamos además avanzar después de eso, ¿no? Entonces se hicieron los cultivos del té negro con azúcar, se le puso un poquito de vinagre o algo que lo hiciera ácido, se puso a crecer la bacteria, la celulosa bacteriana creció, luego se puso a secar y lo que se le hizo fue un proceso de cultivo vegetal para construir como nuestro cuero. Se cultivó básicamente con bayas de sauco, se le aplicaron diferentes tintes y colores a partir de elementos naturales como también la flor de Jamaica, la flor de sauco, las bayitas del sauco.
Entonces se aplicaron diferentes técnicas y acá está el resultado, que es como pues un biocuero o un cuero vegetal mejor. Y se le hicieron las pruebas de textil, se hizo la construcción, se hizo la construcción de accesorios, eh, desde carteras, aretes, un par de bolsos y todo con material reciclado, los accesorios en combinación también con adentro con fique o yute para que no se perdiera como el ciclo completo. Bueno, entonces al final nosotros lo que pensamos de todos estos ejercicios y vuelvo sé que Elvi también lo mencionó, pero es de crear dentro de los ciclos, sea el ciclo natural o sea el ciclo técnico, pero crear en ciclos cerrados y que la indumentaria o los accesorios puedan llegar a ser sostenibles. De repente todavía todo está sujeto de mejoramiento, sobre todo pruebas de duración, pruebas de tintorería, pruebas, todo puede seguir mejorándose, pero esto es parte del avance que desarrollamos. En estos ejercicios los estudiantes han sido parte súper activa y sobre todo en la parte de creación. Se han vuelto no solamente creadores de material, desarrolladores de material, sino muchas veces son mediadores incluso en el sistema donde trabajan, cuando trabajan con artesanos, cuando trabajan con tecnología, se vuelven como el interlocutor y ha sido muy importante. Entonces los resultados no solamente han sido de ganancia en términos de construcción de materiales, de textiles, bueno, de procesos han sido muy importantes, sino también como en las habilidades creativas y las habilidades hasta de comunicación que gana el diseñador cuando articula otros elementos y otros contextos dentro del diseño, ¿no? Como es en este caso. Bueno, estos casos expuestos también yo le envié a la profesora Silvia un libro donde está en el capítulo 5 básicamente los ejemplos y está la descripción en detalle de lo desarrollado. Y el segundo es un artículo donde está también todo el trabajo que fue con lana de oveja criolla. En el primero está la seda, está algo de almidón y bueno, ahí van a encontrar todo con más detalle. Bueno, gracias. Hola, muchas gracias, Ángela. Es impresionante, espero que haya sido tan provocador tanto lo que nos plantea Eldi como lo que nos plantea Ángela. Yo quisiera, antes de pasar a las preguntas de los asistentes, pues hacer especial énfasis en este potencial, ¿no? Este potencial tan impresionante que tiene la relación que se establecen con los organismos vivos, esta interacción que puede ser tan fluida y tan natural, obviamente sin que pierda su complejidad, y cómo pasamos del qué a un cómo, ¿no? O sea, cómo todo se vuelve medio, eso me parece muy interesante. Quisiera saber, por un lado, abrimos micrófonos o chat para quienes estén conectados para preguntas, y también acá, mientras se van formulando, yo quisiera empezar un poco solicitándole alguna de las dos, teniendo en cuenta que tengo varios estudiantes que son de primeros semestres y demás, que de pronto hay algunos conceptos que les van a costar un poquitico de trabajo. Si podríamos profundizar un poco en el tema de la prenda inteligente, que Eldi lo mencionó y también Ángela de manera indirecta. No sé quién de las dos nos quisiera ayudar desarrollando un poquito más ese concepto, en especial pues para los estudiantes que no están familiarizados con la noción. Bueno, yo podría comentar lo que significa prenda inteligente. Básicamente es pensar que es un textil, una prenda que tiene capacidades, eh, capacidades extras a las que usualmente estamos acostumbrados. Por decir, si es que yo estoy usando este suéter, ahora la única función que cumple el suéter es de abrigarme. Y normalmente va a depender de
del material del que está hecho, ¿no? Si está hecho de alpaca, si está hecho de de un material sintético, la función que cumple es solamente abrigarme. Y esa es como casi siempre hemos visto ah, a la moda como con esa función de como cubrir. Pero cuando hablamos de prendas inteligentes, estamos hablando de que además de que esta prenda cumpla la función de abrigarme, también pueda tener como una capacidad extra, una sensibilidad extra. Por ejemplo, que si es que esto estuviera tejido con ese tipo de fibras que también mostró Ángela, que pueden cambiar de color y que pueden mostrar, em, no sé, mi temperatura corporal en el área en el que está, en el área en el que está tocando mi piel. Entonces, si cambia de color, ya solamente no cumple la función de abrigarme, sino está mostrando un mensaje, ¿no? Está sensando algo. Y eso es a lo que llamamos una prenda inteligente, que puede tener una capacidad de poder sensar algo distinto. Y muchas veces puede estar embebido en la fibra, como la fibra de por sí solo, pero otras veces también lo vemos que son piezas electrónicas que se incorporan a la prenda para que pueda tener decir, segunda función. Y creo que se puede ver mucho, he visto Katy Perry, Rihanna, muchas personas que están en el mundo de la música utilizan esos trajes que cambian de color dependiendo no sé, los beats de la música, o muchos también funcionan como si fueran una pantalla que están mostrando secuencias de ecualización, no sé, muchas de esas cosas que parecen locas, pero en algún punto lo que vamos a llegar es de que yo pienso de que las prendas que vamos a utilizar van a ser inteligentes, viéndolo desde la parte bien funcional, imaginando que sean, no sé, gente que tiene diabetes, gente que tiene psoriasis, o no sé, si vemos desde la parte médica es muy útil, pero también puede ser simplemente porque tú quieres mostrar algo cool. Entonces ya, y en esa área que es de wearable technology, smart textiles, que son justamente esas áreas en donde se utiliza mucha electrónica, para mí es cómo poder trabajar con materiales conductivos que que tengan un ciclo cerrado de vida. Y eso es algo que es bastante nuevo, digamos, en smart textiles. Creo que se sabe mucho como en textiles en general o en fashion, pero para la parte de smart, de prendas inteligentes, es muy nuevo, y justo esa es el área de investigación que yo estoy tratando de abordar. Muchas gracias, Eldi. No sé, Ángela, si quieres agregar algo. Bueno, sí, nosotros lo vemos como los textiles inteligentes en general y la indumentaria inteligente tiene que ver bueno, Eldi lo explicó muy bien, pero con la capacidad de dar respuesta al ambiente o de comunicar en efecto a alguien, algo de quien lo usa de alguna manera. Cuando digo capacidad de dar respuesta es que el textil solo o la indumentaria sola por interacción con algo de una respuesta. Entonces, en este caso, bueno, hablábamos de los antimicrobianos. Si está caracterizado o tiene nanotecnología de algún tipo, digamos, para curar, para tratar, como el caso de para tratar el crecimiento de hongos, de bacterias, y ahí el textil empieza a soltar automáticamente las microcápsulas se abren y empieza a soltar como insecticida, como lo que sea la característica que le hayan puesto. Ahí hay una respuesta, ¿no? Entonces, pero esa respuesta sea porque hay interacción con, igual que la temperatura. En el momento en que el tinte del textil o de la indumentaria cambia su temperatura, va a reaccionar por sí solo. Entonces, al final, si se les dice inteligentes es porque es la capacidad de dar respuesta en teoría por sí solos. Claramente en el universo ya tecnológico y de alta tecnología más bien, porque como decía el día acá es baja, Lo, pues es sencilla, hablemos de tecnología más sencilla, ¿no? Hay unos desarrollos increíbles. Y sí, entonces la indumentaria podría dar múltiples respuestas, reaccionar por sí solo, y eso va a ser
digamos, ahora en los Juegos Olímpicos era una cosa interesantísima, ¿no? Toda la indumentaria para realmente mantener la temperatura corporal. Entonces, es indumentaria que no permite que tu cuerpo baje la temperatura, se mantenga, no lo va a hacer que suba tampoco. O también el tema de los insectos, ¿no? Que de una vez tienen las microcápsulas para que si llega algún insecto no los pique, porque como el tema de las especies que, o sea, si te pica una especie que no es de tu lugar, te puede generar, no sé, casi todo estaba nanoestructurado, era una cosa impresionante. Entonces, mm, pues es eso, es eso. Es ya el textil y la indumentaria como una herramienta inteligente que ayuda al sujeto para sus prácticas de cualquier tipo, ¿no? Así sean performáticas. Ok, Ángela, muchas gracias. Voy a leer una pregunta que hace Valentina en el chat. A ver, el video que mostró veía un poco el manejo de químicos. ¿Estos serán aplicables a otros materiales o exclusivamente a los trabajos para las piezas que mostraste? Me parece muy interesante y quería preguntar de manera personal si de allí se podía tomar la inspiración de la química, de los reactivos, de la acidez y la basicidad de las sustancias. Esto con la intención de llegar a la pregunta, ¿cómo se llega a entender cuándo es viable o no el cruce entre el diseño de moda y la química? Eldi. Bueno, yo creo que es muy viable y Ángela ha mostrado como ejemplos de ello, em, que yo creo que la química no es algo para nada negativo, simplemente eh, ayuda o lo que hay que tener en cuenta es como cuáles son como cuáles son los, los componentes, qué es lo que se está usando. Si es que es algo sintético, es algo que va a dañar el medio ambiente, que no forme parte de un ciclo cerrado, es el desperdicio de una industria, qué es lo que realmente se está utilizando. Creo que teniendo transparencia en eso, eh, se estaría, se estaría cumpliendo este cruce como la persona que ha hecho la pregunta entre moda y química. Yo creo que es muy viable y es algo que ya se ve como la biotecnología incluye muchas cosas de química y ya vemos esa combinación entre biotecnología y moda y diseño en general. Bien, Quizás bueno, yo Ángela quiere, porque ella está mucho quiero más familiarizada con esta parte que estaba explicando en sus proyectos, como em, tenía bastante foco en poder ver cuál es el cambio en el pH, el cambio en varias de estos componentes y en base a eso tomaban decisiones. Y a mí me ha parecido como algo realmente importante para comprender si por ejemplo, en el caso de si es sostenible, si hay procesos limpios o no. Porque cuando se tiene el apoyo de ingeniería química o de química, se puede revisar, exacto, se puede revisar si quedaron residuos en el agua, que esos residuos se pueden separar, si son degradables, si no, qué tanto la toxicidad, ¿no? Y ahora se habla de química verde, o sea, yo creo que hay algo que es una realidad, es que uno de todas formas, depende como la perspectiva de, pues, de las personas con que se trabaja y nosotros hacemos, las personas con que trabajamos de ingeniería química trabajan con química verde también, que se está buscando siempre el bajo impacto ambiental. Entonces eso ha sido muy interesante para tener datos más exactos. Y para lo otro que nos ha servido es para comprender la composición y la naturaleza, en el caso de la indumentaria y la moda, los textiles, la naturaleza de los materiales. Porque nosotros a veces pensamos, sí, en el tacto, el lustre, la caída, pero también hay que verlo como en composición, en cómo, cuáles son sus propiedades para saber si el material se le pueden hacer algunos tratamientos o si al contrario no, o si de repente, no sé, la fibra tiene, tiene algún potencial y con que se pueda trabajar adicionalmente. Entonces, me parece, eso nos ha ayudado a ver con un ojo más, pues un poquito más exacto, más experimental también,
y nos ha abierto como eso, como el horizonte de la experimentación en la indumentaria y los textiles. Para nosotros ha sido muy valioso y muy importante. Gracias, Angelita. Te decía que se fue un poco, se fue un momentico el audio, por lo menos acá en sala, creo que virtual no ha habido problema. Creo que es Isa Gil, creo que es nuestro compañero que está en Arauca. Cuéntanos tu pregunta. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me Hola. escuchan? Sí, señor. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, la pregunta es para las dos. Quisiera saber qué criterios se tienen en cuenta para elegir un material que se va a utilizar como innovador eh, eh, en el biodiseño. Lo digo por lo siguiente, resulta que aquí en mi territorio, Tamia Arauca, y en los llanos orientales, existen unas comunidades indígenas que ellos manejan unos trajes típicos que los utilizan cuando hacen ceremonias. En el caso de, por ejemplo, de la etnia Guaíbo, ellos utilizan un traje que lo llaman chivechi, que lo obtienen de la fibra de un árbol que se llama matapalo, que es un árbol que tiene mucha fibra, que ellos lo cortan, lo manejan muy artesanal y obtienen todas las fibras y las tejen. La verdad no sé exactamente cómo es el proceso, pero sí sé que lo tienen de ahí. Estaba incluso hablando ahorita con un director de una institución académica indígena y me está contando que lo obtienen de ese árbol. Entonces mi pregunta es, ¿qué criterios se tienen en cuenta para elegir un material que va a ser utilizado en un experimento o en una prueba piloto de un biodiseño? Muchas gracias. Ah, yo podría decir que para mí lo principal es saber, por ejemplo, en el caso en el que has presentado, es saber si es que ese tipo de árboles que hay, o de donde obtienen la fibra, crece en abundancia. Es como hay un exceso de material o porque si es que no es un material que se puede renovar fácilmente, entonces va a terminar llegando a ser escaso. Entonces no va a ser muy útil decir, oh, vamos a crear muchos tejidos basándonos en este tipo de árbol, porque no va a ser Sí, sostenible en el tiempo. el árbol es abundante, pero sobre todo es un árbol que se puede cultivar, o sea, no había problema por eso, porque se volvería incluso hasta a una actividad hasta de negocio el cultivar el árbol. Sino mi Eh, pregunta va más básicamente a qué criterios se tienen en cuenta para elegir esos biomateriales. por eso, había empezado que mi criterio número uno es saber si es que es un material que hay en Ok, abundancia. ok. Número uno, si es que es algo que no se va a volver escaso. El criterio número dos sería cuáles son todos los recursos que se necesita para que ese árbol como crezca. Yo no sé cuánta cantidad de agua necesita. Es como toda esa información de cuáles son todos los recursos naturales que toma mi materia prima o que necesita mi materia prima para volverse una materia prima es algo que yo pensaría, porque para mí es como es un ciclo cerrado, entonces no quiero saber me gustaría saber si es que más recursos se van a necesitar para obtener esta materia prima y, y después de eso también es como si es que pienso en la parte también como social y cultural, es como cuál es la importancia, si es que la comunidad no va a sentir que se está sobreexplotando algo que ellos consideran como importante, especial, porque lo estás diciendo que ese material o el textil que crean lo usan para hacer trajes en ceremonias especiales. Entonces, bueno, esa es la parte social, cultural, la parte de abundancia, que es algo que yo pensaría como número uno. Y al final tendría que pensar, por ejemplo, qué proceso necesita obtener si quiero cerrar el ciclo de vida de este material después de que se vuelve textil y todo lo demás. ¿Cuál es la condición en la que en la que este tejido se degrada? Se degrada realmente en la naturaleza como cualquier otro material biobasado, necesita de un proceso especial como, no sé, un proceso químico o en qué condiciones se degrada el material. Entonces, con eso yo puedo empezar a hacer mi análisis completo del ciclo de vida y poder saber si esto va a funcionar o no va a funcionar.
No sé si Ángela tiene otros comentarios. Gracias. Y estaba pensando en lo que dices. Es un caso bien complejo porque está ligado a una comunidad artesanal, pero sobre todo ancestral, a un grupo indígena. Y eso lo hace muy complejo porque digamos que ahí a nivel cultural puede haber incluso apropiación, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar como una distancia y hacer el correcto estudio. Nosotros cuando hablamos de visión sistémica hablamos en efecto de todas las dimensiones por eso, porque como en efecto hay que ver la naturaleza del árbol, si es un árbol, cuánto tiempo dura su crecimiento, si se podría extender hacia cultivos, si de repente el suelo, o sea, el suelo tiene la capacidad de regenerarse, porque ahí habría que entrar a hacer en efecto el ciclo productivo de ese árbol que lo produce. Si no, va a ser un tema muy difícil, o sea, bueno, y todos los recursos que llevan su producción. Si todo eso es positivo, ahí seguramente seleccionar y si no hay apropiación cultural, seguramente el material será un material posible para desarrollo. Lo que hay que ver es como el fin del desarrollo también del material y qué se quiere con ello, ¿no? Porque, por ejemplo, los casos que nosotros hemos tomado, los criterios que hemos tomado para seleccionar la lana, el arroz, la seda, y bueno, ha sido porque primero hay comunidades que están ya produciendo este tipo de materiales que tienen problemas y hemos entrado es a trabajar sobre los problemas que tienen. Y adicionalmente, o sea, esta comunidad tiene una cadena productiva que vive de ello. Entonces, lo hemos buscado como cómo proponer un material a partir de residuo, cómo proponer un material como complementario a una cadena. Sí. Eso ha sido importante para nosotros para que el desarrollo del sistema social sea también de economía solidaria o de una economía, pues digamos, equitativa, ¿no? No es algo individual. Y bueno, me parece que los criterios que dijo él frente ya al seguimiento de la abundancia o de la cantidad sí, la cantidad de productos es fundamental. Porque a veces cuando no es escalable o solo se puede hacer como un desarrollo chiquito y no se puede replicar, a veces sí queda como un experimento y no se puede replicar, entonces ahí se limita, ¿no? El alcance del proyecto. Entonces, yo creo que sí, uno de los primeros criterios es qué tanto se produce el material. El segundo sería revisar a quiénes impacta, de qué manera lo impacta. Y lo tercero sería revisar cómo sus recursos y si puede ser sostenible o no en términos de recursos, personas y pues economía. En el caso en que yo trabajo, es importante siempre buscar esa triangulación de la sostenibilidad. Muchas gracias, eso está clave, ¿no? Y queda claro en en las dos intervenciones, en la respuesta a la pregunta, que realmente obedezca al contexto y que no entre finalmente a alterarlo. Bien, tenemos muchas preguntas acá en el chat, entonces voy a continuar. Buenas tardes, en el caso del proceso que se llevó a cabo con la lana, ¿qué tipo de lana o qué tipo de ovejas se utilizaron? ¿Y qué proceso se llevó a cabo para quitar la lanolina de la lana? Ángela. Bueno, no, las ovejas fueron las ovejas criollas comunes, no fue una raza de lana suave. El tema era con lana áspera, el altiplano con boyacense. No, la lanolina no se quita, no se extrae. Lo que se hizo fue que se le hicieron, se hizo lavado de la lana y se le hizo aplicación de queratina, pero no se le quitó, no se le extrajo nada diferente, no se le hizo algo adicional, porque la idea precisamente era recuperar digamos, la lana, tratarla como un cabello. Y le hicimos el ciclo de aplicación del proceso, lo trabajamos como había que poner, por ejemplo, cuando alguien se pone queratina hay que ponerle calor para que la queratina entre a la fibra. Entonces se trabajó con paneles solares y con láminas de metal y se le puso la queratina y se le aplicó el calor, así entró y luego se lavó. Entonces se hicieron los filtros de agua para que el agua saliera limpia, pero nunca se les trajo la lanolina.
Ok, Andrés T. dice que tiene una pregunta. Andrés, te escuchamos. Hola a todos, buenas tardes. Hola Andrés, te Eh, escuchamos. ¿Me escuchas bien? Es que creo que se está cortando un poco. Sí, sí, pues acá estamos sufriendo un poco, pero creo, me están diciendo que en la versión en Zoom no ha habido problema. Entonces, Ok, dale y te decimos. ok, listo. Bueno, mi pregunta va más hacia el lado artístico. Eh, Mi pregunta va hacia qué retos artísticamente tiene el uso de estos nuevos materiales sobre usar materiales tradicionales, y cómo eso afecta, bueno, qué dificultades salen. Está bien amplia la pregunta. Es la pregunta, si entendí bien, es la pregunta si es que el biodiseño afecta la forma de crear arte o los materiales que se usan en biodiseño afectan la forma de crear No, arte. ¿cómo afecta artísticamente o no afecta? ¿Qué dificultades salen en términos pueden ser de versatilidad, eh, para poder hacer, o sea, crear piezas? Por ejemplo, los diseñadores que trabajan, por así decirlo, con materiales tradicionales, pues pueden Ujú. tener mucha más versatilidad que al trabajar con ese tipo de materiales nuevos. Am, bueno, yo podría decir que mm, la dificultad podría ser el proceso de aprendizaje, como aprender a trabajar con materiales nuevos, como los materiales biobasados. Podría ser una dificultad, pero que en realidad en el tiempo que vengo trabajando y con la gente que trabaja con estos materiales biobasados, más bien notamos que el proceso de aprendizaje es bastante rápido porque se utilizan cuando hemos trabajado con bioplásticos o biocompuestos, el proceso es bastante familiar no sé, con cocinar, con hornear. Entonces son prácticas bien comunes y normalmente bastante utilizadas pues en la artesanía. Em, Me parece que el nivel de dificultad podría ir en la parte de aprendizaje, pero no a nivel de resultados, porque se puede encontrar biomateriales como hay una paleta inmensa de propiedades que los biomateriales pueden tener, desde viscosidad, desde consistencia, podrías obtener masas muy parecidas a lo que se está acostumbrado en artesanía tener, por ejemplo. Yo sé de gente que está trabajando con materiales biobasados que está tratando de simular un material parecido a la resina, por ejemplo, para la gente que trabaja con resina. Si es que quieres algo como más parecido no sé, al barro, no sé, podríamos pensar en bastantes propiedades de materiales comunes como dureza, que biomateriales pueden también tener esas mismas propiedades físicas. Entonces, de ese lado no creo que haya dificultad, pero sí hay nuevas técnicas, o sea, hay nuevas formas que tendrían que desarrollarse. Yo creo que muchos investigadores justamente están en esta área porque intentan investigar cuáles van a ser esos nuevos métodos de biofabricación que son distintos a los tradicionales. Y todavía yo creo que esto es un área bastante nueva, que quizás tiene unos 10 años, entonces todavía hay mucho, digamos, pan para rebanar, hay muchísimo trabajo, hay mucho para investigar. Y bueno, las personas que estamos en esto estamos tratando de cómo ir descubriendo para compartir ese conocimiento con las generaciones que vienen. Ok, Sí. Eldi, muchas gracias. Ángela. Yo creo que el reto, o sea, los artistas son tremendos y los estudiantes también, o sea, son súper creativos y realmente juegan como con lo que sale y las propiedades que tienen y juegan muchísimo. El reto yo creo que no está tanto en lo artístico, sino en el caso de la indumentaria, ya en la usabilidad y en la escalabilidad. Ujú. Ahí hay un reto muy grande y es casi la industrialización de a veces por costos, a veces porque la industria en efecto tiene otras prácticas, a veces hay diferentes razones. Pero en lo artístico creo que lo interesante es que
o el reto estaría en que más artistas miren estas tecnologías textiles y quieran trabajar con ellas. Lo que acabas de decir, Ángela, se enlaza mucho con la siguiente pregunta y también con una pregunta que yo les tenía a las dos, y es una pregunta por el abordaje de toda esta difusión de la creación sostenible, si finalmente hay ya un aparato industrial tan grande que eventualmente puede no querer adoptar este tipo de recursos y este tipo de prácticas. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Bueno, yo conozco de varias iniciativas que existen, no podría decir en Latinoamérica, porque a mí me parece que, verdad, Latinoamérica nosotros tenemos prioridades, nuestra prioridad está en resolver otros problemas que son probablemente de primera necesidad, infraestructura, pero en Europa y en Estados Unidos hay muchas iniciativas, muchos fondos que se le da a grupos de personas que quieren desarrollar temas que tienen que ver con esto, como trabajar con ciclos cerrados para crear un nuevo textil, que tenga propiedades X, Y, Z. Y voy a compartir aquí en el chat algunos de esos links para que ustedes, los estudiantes aquí, puedan ver proyectos que ya se están tienen como este es fondo semilla, creo que se llama, para poder llevar a cabo sus ideas a una escala que es comercial, que no solamente se queda en un aula, ¿no? Ni como un proyecto de pregrado, sino que se puede llegar a un nivel más de negocio, y que es algo bueno porque estamos hablando de tecnologías que están pensando en la sostenibilidad. Uno de ellos se llama Biotech Futures. Voy a compartir aquí los links en el chat de todas las cosas que se me vienen a la mente y que están ya apoyando estas iniciativas. Lamentablemente no sé de ninguna en Latinoamérica. No sé si Ángela de repente sabe. Bueno, yo iba a anotar algo y me distraje. Bueno, yo creo que el tema también con la inversión del mercado tiene que ver, o sea, yo creo que sí hay una parte del mercado que puede resistirse porque hay prácticas más económicas y hay materiales ya dados. Pero hay algo, y es que como ya finalmente hay materiales y prácticas que el medio ambiente no aguanta, pues hay que migrar, ¿no? Lo que los empresarios han adoptado mucho más es procesos sostenibles, están intentando mejorar sus procesos. Y en cuanto a los materiales, también hay muchas empresas que están, por ejemplo, las marroquineras, muchas están migrando a cueros veganos, a cueros o por lo menos con curtidos más limpios. También ya hay muchas plataformas de medición, por ejemplo, que certifican y que también miden qué tan sostenible es un material, un textil, una marca. Entonces, yo creo que mucha gente que sabe que el mundo lo necesita y que sabe que estas certificaciones también le pueden convenir, lo está haciendo. Lo está haciendo y yo creo que ya va para allá. Yo creo que ya dentro de poco, en el caso de algunos materiales, que para que sean más limpios no será elección, sino ya será como obligación, que es lo que no, o sea, no producir algunas cosas nuevas. Creo que también a lo que debe migrar la producción debe ser hacia reciclar mucho de los materiales que hay, construir con lo que hay. Y si tú miras, por ejemplo, muchos concursos en el mundo, ahorita se están moviendo a partir de eso, a cómo crear a partir de lo que ya hay o de los desperdicios de lo existente, ¿no? Porque la idea es como no estar de todas formas creando y creando nuevos materiales, y sobre todo si no son sostenibles, ¿no? Porque sí. Entonces ahí es como una evaluación, pero si tú lo pones en la balanza frente al mercado, pues el mercado, sí, hay una parte del mercado que se resiste, ¿no? Y se seguirá resistiendo hasta que pueda, ¿no? Como el caso del cambio de tecnología en los carros, va a ser algo similar. Bien, creo que ahí voy articulando algunas de las preguntas que han ido apareciendo por chat. Hay una pregunta recurrente sobre la apropiación de la industria de todo este tipo de prácticas, pues que se consideran emergentes. Y Laura nos hace una pregunta interesante
sobre la formación de la mano de obra. O sea, si estamos hablando de nuevas maneras de hacer, de unas maneras diferentes, cómo se ha abordado toda la formación, o sea, ella lo pone como profesionalización de sus productores, yo la trato de mover un poco más hacia, bien, ¿quién va a hacer esto? O sea, ¿cómo vamos a formar a toda la gente para que haga esto? ¿Qué nos podrían decir? Bueno, creo que en esta, a mí me parece que este panel es una muestra de eso, ¿no? Las instituciones están cada vez teniendo como esta iniciativa de poder difundir temas relacionados a biodiseño, a temas de diseño sostenible. Yo creo que hay, creo que el hecho de poder estar todos conectados por internet y es una gran cosa que nos ayuda a conectarnos, que antes estábamos bastante limitados. Am, pero creo que teniendo la parte acá, como desde la iniciativa, desde la academia, desde la iniciativa, desde las instituciones donde se forman los nuevos diseñadores, tener esta iniciativa de poder compartir y poder abrir discusión alrededor del tema es como algo que ya estamos viendo más. Desde la parte de podría decir desde la parte de todo lo que es innovación y muchas veces el gobierno apoyando con proyectos de innovación. También es algo que veo en Europa muchísimo. Cada vez veo que hay mucho más, ponen más fondos, hay más dinero para este tipo para que proyectos salgan adelante, que tienen que ver con sostenibilidad, innovación, ya sea para moda, ya sea para diseño de productos o etcétera. También lo he visto en Sudamérica, incluso en Perú. Um, eh, tenemos como sigue habiendo fondos para proyectos de innovación y yo creo que cada país tiene sus fondos de semilla para este tipo de cosas. Eh, Veo que está creciendo. Muchas veces es un poco como lento, pero por lo menos yo desde mi práctica siempre intento difundir a donde sea que voy, con quien sea que hablo de estos temas, en mi familia, con los amigos, con incluso profesionales o mis colegas que no tienen nada que ver con esta área, pero está como, oh, esto existe. Y yo creo que sí, la difusión empieza como desde adentro hacia afuera am, y ya. Y bueno, eso es lo que creo que está sucediendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y sumaría que yo creo que las empresas en general saben adaptar fácilmente algunos procesos, lo que es producción. Yo creo que el tema es más también cambio de mentalidad, ¿no? Cambio cultural, porque a veces el proceso, digamos que se adopta, existe la capacitación, la formación, pero el tema es como cuando se toma la decisión, eso a veces es lo que cuesta más. Ok, Valentina tiene varias preguntas. Quisiera, pues, por cuestiones de tiempo, concentrarme en una sobre la selección de materiales. Entonces, ¿qué tanto el criterio estético, lo plantea así Valentina, jugó para la selección de materiales? No sé quién de las dos Bueno, quisiera en el responder. caso, yo te puedo decir, en el caso de la lana, era a partir de un material al contrario, que estaba con muchos problemas estéticos para en teoría volverlo más fácil, ¿no? Y en el caso de los otros materiales, bueno, hay otros que un poco la estética se va dando, o sea, te la va dando la experimentación y con ella juegas después, ¿no? Entonces también, esto lo digo para el caso de las películas, de lo que es muy experimental, a veces uno no sabe bien cómo va a quedar, va quedando. Y sí se hace experimentación sobre color, sobre textura, sobre lo que uno quiere, pero digamos que no es algo que con lo que se tenga total certeza, ¿no? No sé, Eldi, si quisieras Sí, complementar. para el tema de las piezas que hemos creado, pues empezó desde colaborar con el material, no empezó pensando qué estética va a tomar, sino fue como de verdad tener esta conexión con el material, poder entender qué es lo que el material nos permite hacer.
en lugar de nosotros imponerle una forma, imponerle cómo queremos que reaccione, sino es más como qué me permite el material hacer con él. Como es la pregunta, es como qué me dejas hacer contigo. Entonces, en base a eso, después de, y explorar mucho, ¿no? Poder entender, por ejemplo, cómo reacciona si le agrego un pigmento natural en polvo y qué pasa si ese pigmento en lugar que sea en polvo está en líquido. Ver, y ahí también tiene mucho que tiene la intervención de poder conocer, por ejemplo, cuáles son las, como a nivel molecular, cómo funciona, o sea, las cadenas, si es que funciona mejor con un pigmento en granulado, en polvo, si funciona mejor con algo líquido, porque ahí es donde empezamos a colaborar con estos otros profesionales que entienden el material a nivel como más molecular, no solo con lo que ven nuestros ojos. Entonces, entendiendo todas estas cosas, viendo cuáles son sus limitaciones también, muchas veces el material no quiere como comportarse de una manera que nos gustaría. Y en ese momento es donde te vas dando cuenta, es como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Conocer bien con qué material estoy trabajando. Y después de tener todas esas variables y como esas paletas de posibilidades, es en donde con nuestro formación de diseñador empezamos a decir, oh, podría usar esta técnica para hacer esto, o podría, el material quizás lo puedo extruir porque tiene esta masa que se me hace familiar a una masa con la que he trabajado antes y creo que podría funcionar. Entonces ahí empieza recién más la parte creativa y la parte estética a tomar como un rol en el proceso de diseño. Pero es después de conocer al material bastante bien. Claro. Ok, bien. No le he dado la palabra a los asistentes acá en la sala. ¿Tenemos alguna pregunta por acá? Acá tenemos una. Un segundo. Hola, ¿cómo están? Básicamente quisiera preguntar cómo funciona en esos procedimientos que son complejos y que de una u otra forma sí sean trabajos en equipo y de co-creación, por decirlo así, cómo se protege desde el punto de vista de la propiedad intelectual, más exactamente desde propiedad industrial en marcas y patentes, o sea, eso obstaculizaría que otras personas y otros equipos de trabajo se aprovecharan unos procedimientos que ustedes ya plantearon. ¿Qué sería mejor para la difusión de este tipo de prácticas sostenibles? ¿Es la propiedad intelectual un obstáculo o lo contrario? Sí, ¿voy yo o vas tú? Bueno, voy a ir. Sí, que es un obstáculo para nosotros las patentes. O sea, creo que uno como diseñador piensa que es muy chévere tener una patente, un material o algo así, pero en efecto es un obstáculo para lo sostenible. Si es sostenible hay que socializarlo. Nosotros trabajamos con código abierto. Entonces, y bueno, estamos trabajando desde la universidad, desde la academia, entonces lo que pensamos es en publicar y que todo quede en los artículos, en todo, para que las personas puedan acceder y en eventos como este o muchos más, ¿no? Uno muestra y pues dependiendo del nivel de detalle se profundiza en el detalle de las recetas, de los procesos, de lo demás. Creo que el tema al final es, cuando es en búsqueda de la sostenibilidad, es poder compartir las prácticas, las buenas prácticas, ¿no? Y los desarrollos. Desde mi lado podría decir que también pues trabajo desde la parte de la academia, entonces también nosotros tenemos esta visión de que mientras como de código abierto, ¿no? Mientras las cosas que hacemos se puedan compartir, entonces otras personas van a poder iterar en eso. Muchas veces nosotros solamente es como mostramos esta amplia gama de posibilidades que puede tomar un material y nos encantaría ver si es que, no sé, un grupo de innovadores quiere tomarlo desde ahí y desde ahí crear otro producto, agregarle más cosas, llevarlo a su propia, como a su propia área, a su propia industria, que no necesariamente tiene que ser la moda. Em, y esa es, bueno, no solo la visión desde la academia, pero también es mi propia visión
los conocimientos que yo he adquirido han sido justamente porque las personas delante mío han dejado sus conocimientos con un acceso libre. Entonces yo he aprendido de eso y he aprendido de una comunidad que fomenta eso, que es la comunidad de makers, la comunidad de Fab Labs. Entonces, para mí, cuando yo a veces estoy investigando y me gustaría y veo que hay patentes en cosas que yo quisiera trabajar, bueno, es un poco triste porque realmente no podemos hacer mucho, ya hay cosas que están patentadas y muchas veces, y son procesos básicos, ¿no? Recuerdo que trabajando con micelio habían patentado la forma de cómo hacer crecer el micelio, como de verdad el paso a paso de cómo hacerlo crecer, como si no fuera algo muy natural, estaba patentado, lo que significa que si alguien más quisiera crecer un cuero de micelio a nivel, digamos, de negocio, no lo va a poder hacer hasta que esa patente venza. Em, ya, es un poco, sí, hay mucha discusión al respecto, pero creo que también la gente que trabaja en biodiseño, las empresas que están en biodiseño, algunas de ellas, por ejemplo, Ecovative o, am, sí, Ecovative es una empresa que trabaja con micelio, eh, aunque tienen patentes sobre cómo crear los materiales que ellos están creando, han creado como una forma de balancear, pienso, han creado, no sé, instrucciones paso a paso de que si tú quisieras crear tu propio objeto con micelio, ¿cómo lo puedes hacer? Como han creado material didáctico para que gente pueda aprender, pero sí, yo pienso que ah, ya, puede haber limitaciones si es que si es que alguien más quisiera también volverlo industria. Ah, bueno, espero que eso haya respondido la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bien, pues yo creo que nos quedaría una última pregunta que me gusta hacerle a los invitados. Es claramente la apuesta de las dos es una apuesta interdisciplinar, el mismo biodiseño es interdisciplinar. De la experiencia, ¿cuáles son los principales retos del trabajo interdisciplinar? Bueno, yo puedo decir, número uno, el reto más grande muchas veces es tener un lenguaje en común. Y un lenguaje en común refiriéndome a que mm, a el vocabulario, cómo explicamos alguna cosa. Muchas veces me he encontrado en la situación en la que, no sé, un químico o alguien que trabaja con biotecnología me está tratando de explicar un proceso y luego yo no entiendo absolutamente nada porque todas las palabras son técnicas. Entonces, em, creo que lo que está haciendo el biodiseño y no solo el biodiseño, todas las áreas en las que se trabaja es interdisciplinario, es como poner en práctica esto de poder generar un vocabulario como más en el que todos se puedan entender, ¿no? Para hablar el mismo lenguaje. Pero ese es yo podría decir, es uno de los retos que muchas veces se presentan cuando trabajas con un grupo distinto de profesionales con los que no has estado acostumbrado a trabajar. No digo que es imposible de, de hacerlo, pero es uno de los retos que yo he encontrado. Sí, yo creo que ese puede ser el más importante y el otro que el objetivo común sea como igualmente valorado. Claramente, al estar desde lugares distintos, uno valora más su área, ¿no? Unos más el resultado de diseño, otros más la composición del material, bueno, pero sí, al final es como que el objetivo común realmente sea igual de querido para los que están ahí, para que todo el mundo le meta bien toda la buena energía. Y en efecto, la comunicación es fundamental, lo que dice el DIE es básico. En el primer proyecto que yo trabajaba con Alice y con las personas de química era un poco así. Yo a veces se sentía uno incómodo, como no puede ser, voy a tener que salir a estudiar desde este año. Pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo también y ellos también, ambos, de hacerlo más sencillo el diseño para ellos y ellos más sencilla la química para nosotros, pero no menos importante, sino más fácil de comprender, más fácil para el otro. Y ya, lo demás ya es energía.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo cada vez que veo cosas de biodiseño y mucho más con biodiseño y moda, me parece que están uniendo una cantidad de necesidades. Se me ocurría, por ejemplo, para deportistas de alto rendimiento, todo lo que uno suele escuchar del problema de una prenda adecuada y cómo acá la naturaleza y los elementos naturales pueden jugar un papel fundamental. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, chicos, así daríamos finalizada la parte magistral de nuestra cátedra y pasaríamos ya a los ejercicios. Nuevamente, Eldi, mil gracias. Eldi, si nos puedes ayudar poniendo tus redes, o creo que yo le había pedido a mi monitora que las copiáramos acá. También, Ángela, si quieres compartirnos tu correo, donde puedan saber más del semillero, etcétera, creo que será de gran utilidad para todos los asistentes. Y lo mismo haremos, los pondremos en la plataforma para quienes quieran acceder, puedan acceder a esa información. ¿Ok? Bueno, yo voy a parar la grabación acá. Ahorita va a sonar un poco duro, pido disculpas.